Amado Señor, te damos muchísimas gracias porque eres bueno, Señor, porque eres un Dios paciente para con cada una de nosotras, Dios de los cielos. Y sigue, Señor mío, animándonos, alentándonos, Señor, a pasar tiempo en las Escrituras. Nos sigues animando, Señor mío, a trabajar en nuestro pecado. Nos sigues, Señor mío, guiando, Padre precioso, para amar la santidad, para ser mujeres que glorifican tu santo nombre, Dios. Y todo este tiempo de estudio que nos has permitido tener los días lunes han sido de gran bendición para nuestra vida, Señor. Porque a través de cada uno de los estudios que nos has permitido, y en particular este estudio acerca de la lengua, Señor, nos has mostrado como en un espejo, Señor mío, la condición de nuestro corazón. Y has hecho evidente, Señor mío, nuestra necedad. Porque nos amas, Señor, y porque deseas, Dios de los cielos, que realmente reflejemos el carácter de Cristo, que seamos luz en medio de las tinieblas, y una manera en que se evidencia, Señor mío, lo que hay en nuestro corazón, es en la manera como nosotros hablamos. Y tú sabes que las mujeres, y tú nos llamas la atención a nosotras a aprender a hablar correctamente, pues somos muy dadas a hablar y necesitamos tener un control sobre nuestra lengua. Por eso, Señor mío, te agradecemos por este estudio y pedimos perdón en la manera, Señor mío, que persistimos muchas veces en nuestra necesidad de seguir usando de una manera inapropiada nuestra lengua, y que en lugar muchas veces de bendecir, Dios de los cielos, y de glorificar tu santo nombre, hacemos que lastimamos a personas, Señor, y obviamente te ofendemos a ti. Te damos gracias por los recursos que nos das para instruirnos y para motivarnos a ser obedientes a la Escritura y para crecer en santidad. Queremos poner en tus manos este tiempo de estudio, poner también a la maestra, Señor mío, que hoy nos guiará, Señor mío, en este tiempo, Dios, para que seas tú, Señor, afirmando tu palabra en nuestro corazón y nosotras realmente demos fruto en nuestro caminar diario contigo. En el nombre de tu Hijo amado oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, hoy queremos, especialmente con el grupo con el cual de las maestras que hemos venido estudiando con ustedes este tema tan especial que es pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, que habla específicamente acerca del control de la lengua. Vimos que este tema es tan valioso como obviamente todos los temas de la palabra del Señor, pero vimos que es tan valioso y apremiante trabajar en nuestro pecado y específicamente en este de la lengua, que durante el transcurso de los siguientes lunes, con el favor del Señor, vamos a estar desarrollando juntas los talleres, las guías de repaso de las lecciones de los temas que hemos venido estudiando. De tal manera que quede muy firme, ¿cierto? Este tema, que quede bien arraigado en nuestro corazón y que realmente seamos mujeres que vamos a bendecir con nuestra boca. No solo bendecir a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, sino que demos gloria y honor a nuestro Señor. Por tal razón, hoy iniciaremos nuestro primer taller de repaso y va a estar a cargo de nuestra maestra Estelita, a la cual le damos la bienvenida. Espero que disfrutemos de este tema y espero que seamos conscientes de la necesidad de poner en práctica lo que estudiamos, ser no solamente oidoras, sino hacedoras de la palabra de Dios, para que nosotros podamos dar fruto. Bueno, entonces vamos a iniciar este tiempo y vamos a darle la bienvenida a Estelita. Mi Estelita, son todas tuyas. Gracias, mi Sandrita. Bueno, ya me las escrituró, así que ajá. Bueno, qué rico vernos nuevamente, qué rico que sea lunes. ¿No les parece fantástico cuando llega el lunes? Es nuestro día, es tiempo de vernos nuevamente, no solamente de vernos, saber cómo está la una, la otra, poder compartir, pero también ser enseñadas en la palabra. Gracias al Señor por lo que ha estado obrando en todo este tiempo. Gracias al Señor porque
nos permite los recursos que necesitamos. Entonces, como dijo Sandrita, vamos a retomar. El tema. Es un tema muy necesario. Espero que para todas hayan podido ver la necesidad tan grande que tenemos de trabajar día tras día en este tema. Sé que nos cuesta, ¿cierto? Cuando no estamos siendo entrenadas en una cosa, cuando lo vemos de primera vez, nos puede parecer muy, muy difícil. Entonces es necesario, quiero que estemos todas muy, muy atentas. Quiero, como siempre, que participen. Ojalá las que no se han atrevido a participar hasta ahora, que hoy lo empiecen a hacer. Yo sé que no siempre es fácil, es un poco intimidante el hablar en público y demás, pero quiero animarlas, que estén ahí listas, dispuestas. Gracias a todas las que han estado tan juiciosas, no solo asistiendo a las clases, pero también desarrollando los talleres, estando pendientes de la memorización. Quiero que empecemos con un versículo en Filipenses 3:1. Hoy no les voy a compartir pantalla, pero vamos a estar acá muy pendientes. ¿Listo? Entonces, Filipenses 3:1, ¿quién lo quiere leer? Ya saben que levantamos la manita, ¿quién quiere participar? Para hacerlo en orden. Filipenses 3:1. Hermana Flor Marina Sánchez. Manita Flor. Tienes el micrófono cerrado, hermanita No, Flor. ya lo... ok. ¿Lo puedo leer? Ya. Filipenses 3:1. Sí, señora. Bueno, dice, por lo demás, hermanos míos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Quería empezar con esto para que veamos cómo el Señor quiere mostrarnos que hay cosas en nuestra vida que es necesario volverlas a ver, volver a ser enseñadas en ella. ¿No les ha pasado que durante algún tiempo están pasando una situación especial y preciso predican eso el domingo? Y preciso en la emisora sale. Y preciso le da a Sandrita por nombrar eso en la clase. Y así. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra vida y el Señor sabe lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces Pablo no se molestaba en ver que la necesidad seguía estando presente en los hermanos y que nuevamente tenía que hablarles de un tema que ya había sido tratado, ¿listo? Pero Pablo no se molestaba en eso y él sabía que para la iglesia iba a ser seguro volver a hablar de lo mismo, ¿listo? Entonces por eso hoy vamos a retomar el tema. Digamos que podría haber mucho más que escudriñar y que sacar del tema en cuanto a lo que hemos estado viendo de nuestro hablar de la lengua. Pero vamos a estar retomando ya cada uno de los temas que vimos, ¿listo? Hasta este día. Entonces, digamos que la última clase fue la que vimos la semana pasada y hoy vamos a empezar nuevamente la clase 1 para que entre todas desarrollemos el taller. Le cambié un poquito al taller que yo había enviado previamente, pues porque estaba demasiado fácil, ¿o no? ¿Quién desarrolló el taller 1? El de pon guarda mi boca. Ah, yo lo tengo, pero... Ah, qué triste, nadie. Ni una manito levantada. No que lo tenga ahí necesariamente, pero que sí lo desarrolló cuando lo enviamos. O la siguiente semana. La hermana María. Uy, una. De 52, una. Gracias, hermana María. La moral. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, dejemos así. No iba a seguir preguntando ese tipo de cosas porque me aflijo. Ah, bueno, la hermana Flor María también. Gracias. Isabel también. Bueno, bien, gracias. Bueno, listo, hermanos. Entonces, vamos a mirar
Primero quiero tres de ustedes ahí que estén listas, que me puedan decir de qué manera el Señor ha estado obrando en su vida por medio de estas enseñanzas que hemos hablado específicamente del control de la lengua. De qué manera han visto, uy, el Señor me llamó la atención en esto, yo no me había dado cuenta de tal cosa. ¿Qué? Algo específico que alguna de ustedes, tres de ustedes que me digan. ¿De qué manera el Señor ha estado obrando? Hermana Marina. Dejando de pronto de estar como hablando tanto, ¿no? Como chismeando. Entonces, aparte, yo personalmente lo he trabajado harto. Cada vez que veo incluso en la misma familia, que de pronto estamos hablando de lo que no nos corresponde, entonces de una yo digo, acuérdate que eso es chisme. Entonces uno ya como que reacciona y el otro también. Entonces, en esa parte hemos trabajado con el curso con guarda mi boca, Jehová. Guarda la puerta mi boca. Amén. Amén. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, señora. Entonces también. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, hermanita Rosa. Permíteme un momento. Permíteme sí, un momento, por favor. Pues gracias, hermana Marina. Sí, se trata no solamente de que nosotras mismas lo hagamos y que identifiquemos nuestro pecado, pero también nosotras debemos hablar lo que es de bendición y trancar el pecado, ¿cierto? Motivar a otros también a que hablen de agrado al Señor. Sí, hermanita Rosa Isabel. Pues yo agradezco a ustedes, las maestras, por estas reuniones, porque a mí personalmente me han enseñado bastante. Y sí cambia uno, porque yo puedo decir que al principio hablaba uno con alguien y era despotricando a la persona, despellejándola, digámoslo así, hablando de ella, y yo me he puesto, con lo que he aprendido acá, me he dado cuenta que eso está muy mal, hablar de la persona que está ausente, porque no, primero que todo, no se puede defender la persona, ¿sí? Y uno bla, 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 pero el Espíritu Santo ya uno volviendo a hacer esas cosas, ya uno el Espíritu le dice, oiga, mire, no haga eso, no hable, no, no despotrique, no prácticamente como no blasfemia ni tampoco porque hasta allá no, pero sí cuando uno coge una persona y habla de ella, pues yo ya no lo volví a hacer, ya le tengo mucho respeto a eso. Yo he aprendido con esto muchísimo eso y a veces paso por grosera de no opinar, porque yo pienso que también la opinión es una forma también, sin que le estén pidiendo una opinión, es una forma de crítica. Entonces yo a veces ahora estoy pasando un poquito como por grosera de no bla, 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 bla con las mismas personas y me han dicho, usted se ha vuelto callada, usted ya no opina, no porque yo estoy en el curso de pon guardado mi boca, oh Jehová, y cuando le digo a las personas eso, la gente como que se molesta, como que no le gusta, porque si son personas inconversas, no les gusta eso, pero tan cansona, ay, pero tan no sé qué, pero realmente yo he aprendido mucho las lecciones de saber callar y menos opinar cuando nadie me lo ha pedido. Perfecto, hermana, muchísimas gracias. Gracias, damos gracias al Señor por su obra preciosa que está haciendo, por su palabra y por su espíritu que nos redarguye siempre que es necesario. Gracias, hermana Rosita. Había otra mano, otra hermanita iba a participar, se me perdió. Hermana Patricia Betancourt. Ah, sí, hermana Patricia Betancourt había bajado su manito y sigue entonces la hermana María Osorio. Buenas tardes, grupo hermoso. Buenas. Les cuento que sí me ha servido hartísimo. Yo estoy en un grupo que decimos que el grupo de las chicas. Y también, uy, eso era sacando de todos. Pero yo les dije, bueno, si no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor ni me pregunten. Y lo que dice la hermana es verdad. También he pasado por grosera, porque dicen, pero ¿qué? ¿Se dejó lavar el cerebro? Le dije, sí.
me está lavando el cerebro, me está lavando todita, me están quitando todo, el Dios de los cielos me está ayudando para quitarme ese pecado, de esa murmuración, de andar rajando, no, ya. Y a la amiga que le estaba hablando a Glorita, me dijo, ay, Pati, pero es que nosotras las mujeres somos así. Le dije, sí, nosotras hablamos mucho. Pero, amiga, mire, si no tenemos nada para edificarnos, mejor sabe que hablemos otro día. Y sí, sí, me da pena, paso así por grosera, pero como la palabra dice que tenemos que dar cuenta de todo lo que digo, entonces el Espíritu Santo me ha ayudado mucho y de verdad que he dejado mucho de estar, sí, hablando lo que no debo, lo que no edifica, y estos cursos de verdad, perdónenme, pero me han dado garrote. A todas, hermana, a todas. Cursos me han dado garrote, que yo al principio decía, ay, pero ¿cómo son? No, tampoco. No es lo que ustedes realmente son las que a uno es el Espíritu Santo el que lo reargulle. Oiga, a ver, entonces ya hasta me la aprendí. Pon, guarda mi boca y guarda la lengua de mis labios, Señor, por favor. Y cuando voy a hablar con alguien, es lo primero que se me viene a la mente. Y verdad, le doy gracias al Dios de los cielos y a ustedes, porque mi posición es otra, sí he cambiado, en ese aspecto he madurado mucho. De verdad, yo las bendigo y que sigan adelante. Y todas las mujeres que estamos acá, de verdad, seamos realmente, verdad, de testimonio. Gracias, el Señor las bendiga. Amén, hermana, muchas gracias. Gracias al Señor por su obra preciosa. Recordemos que tenemos que seguir trabajando dentro de este tipo de pecados porque no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Yo sé que ahorita estamos como en la dulzura de que recién estamos siendo enseñadas y recién el Señor nos está redarguyendo y mostrándonos todo, pero tenemos que seguir adelante, aprovechar ya todo lo que hemos guardado en nuestro corazón, esa palabra de los versículos específicos de cada lección tienen que ver precisamente con lo que vimos ahí ese día y con eso el Señor va obrando también. Entonces hay que seguir, es un trabajo continuo de por vida. ¿Listo? Entonces adelante. Gracias, hermana Patricia. Hermana María. Bueno, muchas gracias por todo lo que han hecho en nuestras vidas, lo que han hecho que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Especialmente este curso ha sido un poquito complicado porque pues, los hábitos son bastante arraigados y pues ser testimonio he visto que es demasiado importante. No ha sido fácil porque tengo pues las personas ahí que a toda hora están ahí, vienen y hablan con, pues yo casi siempre convivo es con mis hermanas y ese es como el tema de que vengo y le cuento y le cuento y le cuento. Entonces, cuando yo siento que están hablando, me retiro. Cuando yo siento que van a venir a hablar, me retiro. Entonces, como a veces también se me olvida y me quedo ahí escuchando, porque como que llama la atención. Pero entonces ha servido de mucha ayuda el Salmo 141 que nos dieron bueno, el reto de colocarlo escrito. Y pues a raíz de eso también mi hermana se ha dado cuenta que es la habladera y la murmuradera. Entonces dice, ay, Dios mío, no tiene que decirle a Dios que le quite esto. Entonces ha servido también para que ella pueda mirar y sí tengo que hacer un poquito más de esfuerzo porque no es tan fácil quitárseles uno de ahí porque los llaman a uno a que les escuche. Y para uno no pasar por grosero y para uno no pasar por todo eso, le toca a uno quedarse callado y la casa que yo estoy lista dice uno como ya callado ahí. Entonces uno dice, ay, con permisito porque esto no es conmigo. Y así. Pero sí nos ha servido muchísimo y muchísimas gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra y por su obra preciosa que está haciendo. Sé que el Señor no se va a cansar con nosotras y no debemos desmayar, no debemos decir, ay no, pero trae la embarre, eso ya para qué, eso no puedo, no, adelante, adelante que el Señor está orando en nuestra vida y volvamos nuevamente al Señor, acudamos nuevamente a Él. Bueno, muchas gracias, hermanas. A ver, nosotros habíamos empezado mirando Santiago 3.2. ¿Quién quiere leer Santiago 3.2? Bien pilas, bien dispuestas ahí, Santiago 3.2. ¿Quién lo lee? Milena.
Milena Granada. Sí, buenas tardes. Hola. Dice así, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Esa es otra versión, creo que la mayoría de nosotras manejamos Reina Valera. Ay, sí, Dios habla hoy. Reina Sí. Valera. Está bien, sí señora, muchas gracias. Está bien, ahí nos da el sentido de lo que estamos por trabajar. Dice que todos ofendemos muchas veces. Y veíamos al principio, cuando vimos esta clase, digamos que al abordar el libro de Santiago como que nos desploma, como que nos desanima porque todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Entonces, ¿quién se libra de no ofender? ¿Quién está libre de no ofender en la manera de hablar? ¿Quién? Ninguno. 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 Ninguno porque todos ofendemos y no solamente que todos ofendemos, sino dice que muchas veces, una y otra vez y otra vez. Por eso es tan necesario retomar este estudio y recalcar y volver y otra vez sobre lo mismo, porque muchas veces dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aunque usa la palabra varón, se está refiriendo pues a todas las personas, ¿no? No es que para esta entonces quedamos excluidas porque le está hablando a los hombres, no quiere decir eso, también va para nosotros. Entonces, ¿quiénes ofenden todo el tiempo? Todos. Y acá particularmente, ¿qué significa la palabra ofender? ¿Se acuerdan? Cuando vimos este tema, ofender significaba ¿qué? ¿Alguna lo recuerda? ¿Sabe qué era? Aquí ofender era ¿qué? Están pensando, mirando, buscando, no tengo el cuaderno a la mano. No, ninguna se acordó. No le digo pastillas para la memoria. Bueno, cuando habla de ofender está hablando de tropezar o de caer torpemente, pero en el hablar, en la manera de hablar. Hermanita Luz Alba. Sí, era de agredir. Iba a decir que de tropezar, agredir, caer. Exacto, tropezar, sí señora. Tropezar o caer torpemente. Caer uno mismo o hacer caer al otro. Tropezar, hacer que el otro tropiece por causa de nuestra manera de hablar. Entonces, y también dice que si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto. ¿Qué significa aquí la palabra perfecto? ¿El hombre ideal, mágico, humano? ¿Habla de eso? ¿O qué habla de perfecto? ¿No? ¿Ninguna? Habla de una persona que es madura. Una persona que sabe tener dominio propio. Y antes del tema de la lengua, nosotros habíamos estado viendo el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan que vimos el jardín de la gracia de Dios, que hablaba sobre el fruto del Espíritu? Y el dominio propio es parte fundamental de ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, el que es perfecto allí habla de una persona madura y que muestra realmente en su vida el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y entonces a esa madurez, a esa perfección es que queremos llegar, ¿sí? No todas están convencidas de pronto. Por ahí 3 o 4. No. Sí, a esa perfección es que queremos llegar. A esa madurez. ¿Listo? Vamos a mirar en Santiago 3:8. Estamos en Santiago, unos versículos ahí adelante. ¿Qué dice? Santiago 3:8. Santiago 3:8. ¿Puedo leerlo? Mi amor, ¿tú no sabes levantar la manita de Zoom? Es que me demoro. Ah, toca hacer una competencia de manitos. Sí. El siguiente tú lo lees. Dame chance aquí que ya la hermana Flor María Ruiz levantó su manita. Bueno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Sí, señora. Bendición ese versículo, ¿no les parece? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal.
Y casi nos deja como sin esperanzas este versículo, ¿cierto? Como que, pero si no se puede, entonces que ni hablar del tema, ¿cierto? Estudiamos otra cosa porque el control de la lengua no lo vamos a poder tener. Entonces, si nosotros pretendemos tener por nosotras mismas el control de nuestro hablar, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un fruto? ¿Eso lo vamos a lograr según lo que dice la Biblia? Hermanita Rosa Isabel, busca por favor Proverbios 28-26. Vamos a mirar qué pasa cuando nosotras queremos hacer eso por nosotras mismas. Hay muchas cosas que nosotras debemos estar haciendo y el Señor nos demanda, ¿cierto? Como responsabilidad nuestra. Pero en este caso, el hecho de que controlemos la lengua por nosotras mismas no vamos a poder. El Señor ya lo declaró en su palabra. Por nosotras mismas no podemos. Proverbios 28-26. Mas el que confía en Jehová prospera. 28-26. Confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio corazón? Ahí no hay fruto. No sirve, ¿cierto? Es que es considerado como porque somos necios. Porque somos necios, exacto. Porque estamos desatendiendo los parámetros de Dios o el acudir a Dios. Entonces, manitas levantadas. Necesito que alguien esté leyendo Proverbios 3, el 5 y el 6. Hermana Marina Sánchez. Estas todas las manitas para que participen. Sí, señor. Perdón, 3 y qué, Proverbios 3 del 5 al 6. Bueno. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él aderezará tus veredas. Ajá, él enderezará tus veredas, sí, señor. Entonces dice que tenemos que apoyarnos en el Señor y no en nuestra propia sabiduría, nuestra propia prudencia. Ahí no hay fruto, ahí no podemos salir adelante. Necesitamos apoyarnos plenamente en el Señor. Y Salmo 37:4, Milena Granada. ¿Cuál? Salmo 27:4, Anita. 37. 37:4. Ya, dame un momento. 37. Listo. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Sí, señora. Y habíamos visto que deleitarse en el Señor era pasar tiempo a sus pies, humillarnos delante de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros hacemos eso, ¿qué pasa? Dice, él te concederá las peticiones de tu corazón. No quiere decir ahí que cualquier cosa que le vamos a pedir, entonces el Señor nos la va a entregar, sea lo que sea. Lo que está implicando ahí es que cuando yo hago una petición al Señor, después de haberme deleitado en Él, el Señor encamina mi corazón hacia lo que es correcto y lo que se ajusta a su voluntad. Entonces, de manera práctica, ¿qué cosa es lo que debemos estar haciendo nosotras para que haya fruto en el control de nuestra lengua? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nosotras mismas no podemos controlarlo, ¿qué es lo que debemos hacer? Hermana Luz Alba, tienes la manita levantada. ¿Quieres contestar? Sí, señora. Depender del Señor continuamente. Sí, ¿y eso implica ser qué? Obediente. ¿A qué? A la palabra del Señor, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Sí, señora. Gracias. Hermana Jenny Forero, ¿qué otra cosa sería? El Señor nos dice que nos deleitemos en Él, porque al deleitarnos en el Señor obtenemos la respuesta de toda nuestra necesidad en cada momento, ¿no? Y vemos que constantemente estar escudriñando su palabra nos da fuerzas y ánimos para continuar creyendo en el Señor y aceptando y obedeciendo, que es lo que más nos cuesta, la obediencia en su palabra.
Bien, sí señora. ¿Qué otra cosa? Había visto otra hermana y se me fue la manito, hermana María Osorio. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Estar pasando tiempo en las escrituras y ahí el Señor le va diciendo a uno lo que es correcto y lo va encaminando a uno por donde es. Exactamente. Entonces debemos acudir al Señor en oración, ¿cierto? Y buscar la respuesta en su palabra. Entonces, esas son las cosas prácticas que debemos hacer para que haya fruto en nuestra vida, en nuestro hablar. No es algo que vamos a hacer fuerza por nosotras mismas y querer dominar nosotras mismas eso que está pasando, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Cuando nosotras tenemos evidencia de una lengua descontrolada, ¿en dónde empezó eso? ¿Se acuerdan dónde empieza el problema de la lengua? ¿Es una evidencia de qué? ¿De qué? ¿En el corazón? En el corazón, sí señora, porque de la abundancia, Habla la boca. abundancia del corazón habla la boca. Entonces empieza en los pensamientos, en el corazón, sale por la boca, pero cuando la boca se desborda, también va a desbordar en acciones. Entonces todo va, es como una cadena, ¿no? Los pensamientos, las palabras y las obras. Entonces si los pensamientos son malos, el corazón está lleno de cosas malas, va a desbordar en la boca en palabras malas, inapropiadas que no edifican, y eso va a llevar a acciones malas. Entonces debemos tener cuidado qué cosas estamos anidando en el corazón, qué estamos guardando día tras día. Y ahí debemos poner la lupa, ¿cierto? Porque cuando hay algo, como nos decía la hermana María, es que a veces vuelta y otra vez y yo no sé, no puedo. Tenemos que mirar qué hemos estado poniendo de continuo en el corazón, porque eso es lo que está saliendo, ¿sí? Entonces, cuando puedo identificar lo malo que he puesto en el corazón, tengo que quitarlo. Y también hemos visto muchas veces en las clases que cuando quito una cosa que es inapropiada, una cosa mala, tengo que poner una cosa a cambio, una cosa buena, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar eso que estamos poniendo en el corazón por la palabra de Dios, ¿cierto? Llenar nuestro corazón por la palabra, con la palabra, para que eso mismo revierta. Entonces, miremos en Mateo 12, 36, 37, ¿quién lo lee? Tengo muchas chicas que no han participado porque no se animan. Solamente leer. ¿Listo? Hermana Flor Marina. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Entendiendo también? El 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, gracias. Entonces ahí dice que de toda palabra ociosa. ¿Y cuáles son las palabras ociosas? Por ejemplo, ¿qué? ¿O qué sinónimo podemos usar para ociosa? ¿Cómo sería una palabra ociosa? ¿Qué pasó? ¿Ya nadie va a participar hoy? ¿Señora? Perversa, que contamina. Sí, se contamina. Marisol. ¿Que sea mal? ¿De doble sentido? Malintencionada. También. Hermana Patricia Betancourt. Por eso, es palabras que ociosas, palabras que no tienen sentido. Fuera de eso, palabras ociosas, malinterpretadas, tienen una segunda intención, pero la intención no es. Bueno, hermana María. Como dicen que el hombre malo habla mal de qué, el corazón habla. No, del buen tesoro del corazón del buen hombre, pues saca lo bueno. Y el malo, pues saca palabras malas. Sí, es evidencia de lo que hay en su corazón. Hermana María.
Puede ser palabras, puede ser palabras vulgares o con doble sentido, o que uno esté hablando chismes de otras personas o diciendo lo que no es. Puede ser eso. Bueno, puede ser. Hermana Yolanda. Bueno, las palabras ociosas son aquellas palabras que son improductivas, que no producen ningún fruto o provecho para la salvación del hombre entre nosotros los cristianos. Pues no daríamos buen testimonio al usar estas palabras. Bueno, sí. La hermana Flor Ruiz. Palabras ociosas, las que no edifican. Sí, sí señora, muchas gracias. Sí señora, una palabra ociosa es una palabra inútil, que no dio ningún fruto, que fue hablada pero no edifica, no sirve para nada, una palabra sin sustancia, una palabra sin amor, ¿cierto? Aquellas palabras que causan daño a los demás y también a nosotras mismas. Esas son las palabras ociosas, dice el Señor, que de toda palabra ociosa daremos cuenta. O una palabra que se utiliza para buscar un beneficio y detrás del beneficio un chisme. Y quedamos como presas de lo que uno mismo dice, ¿cierto? Sí, eso pasa. Quedamos presas de lo que... Sí, señora. Sí, señora. Hermana Juanita. Juanita puso palabras ociosas son más que todo esas conversaciones que hacemos por pasar el tiempo con los amigos, ¿no? Con las personas. En general son las conversaciones que tenemos continuamente y las llevamos a ese fondo de estar criticando y que no traen ningún alimento provechoso, sino que es ocio, es vana, es vaga, no trae ningún fruto. Y muchos de nosotros vivimos cotidianamente en ese tipo de conversaciones, con un vecino, con nuestros hijos, son esas palabras que aunque a veces no las medimos, porque de verdad que es increíble de darse cuenta de que no tenemos en cuenta ese versículo, o bueno, yo en especial lo hablo por mí, de que daremos cuentas a Dios de nuestras palabras ociosas. Y es ese diario y cotidiana conversación con la vecina de la tienda, con nuestros hijos, con nuestro esposo, que aún en todo eso es esa vana conversación que tenemos cotidianamente y a veces no medimos y nos llevan a ese tipo de conversaciones ociosas. Sí, señora, muchas gracias. Exactamente, una palabra vacía, inútil, que no sirvió para nada. No fue edificante, no le hizo bien a nadie. Y puede ser que sí trajo daño. ¿Listo? Entonces debemos tener cuidado de eso. Entonces, la Biblia nos dice, en cambio de las palabras ociosas, qué cosas es lo que debemos estar hablando. Y vamos a mirar Colosenses 4:6. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, anímense las chicas que no han participado. ¿Quién quiere leerlo? Colosenses 4:6. ¿La puedo leer? Sí, hermanita. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ajá, sea vuestra palabra. Por favor, ¿lo lees nuevamente? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias, sí señora. Entonces dice que siempre sea una palabra con gracia. ¿Cuál gracia? ¿De qué está hablando ahí? ¿Por qué hablando con gracia? Con amor de Dios, siempre pensando en cuando uno está hablando, poniendo el amor de Dios en la conversación, nuestras palabras. Sí, sí señora. Sí. Hermana Jenny. Sí, el Señor, pues debemos de tener mucha sabiduría y entendimiento cuando estemos hablando, para que la persona con la que está frente a nosotros vea pues que tenemos un cambio en nuestras vidas y que sí estamos dando un testimonio.
Sí. ¿Puedo Sí, hablar, hermanita? Dame un momento, tengo aquí en turno a la hermana Yolanda con la manita levantada. Sí, cuando dice gracia, la recibimos por medio de Dios y esa gracia de Dios ya la tenemos y la podemos dar por medio del fruto. Sí, es la gracia que hemos recibido. Elodia. Sí, señora, es palabra de sabiduría, palabra de edificar, palabra de hablarle a otras personas para mucha gente cuando uno habla, pero usted qué hace, qué ha cambiado, hasta en el hablar de uno ya la gente conoce que uno ya no es igual a las personas que no conocen de Dios. Son palabras de edificar y palabras de consolar a otros, de bendecir, de hacer cosas para agradar a Dios en todos los sentidos. Amén. Sí, señora. Hermana Flor Marina. Pues, pienso que es una palabra que uno antes de hablar debe pensar con sabiduría qué va a decir para que esa palabra sea hacia los que lo están escuchando, que tenga como fruto, que dé fruto. Sí, señora. O sea, pensar con sabiduría para poder exponer la palabra y que la persona que está receptando pues reciba, entienda, ¿no? Bien, gracias, hermana Marina. Sí, señora. Hermana Milena. Que cuando uno converse con alguien debe ser agradable y que lo que uno hable construya en la persona, que edifique la conversación, más no destruya. Porque muchas veces nosotros hablamos y hablamos sin pensar y lo que estamos haciendo es destruyendo a la persona con nuestra forma de hablar y así no damos testimonio. Sí. Sí, señora, gracias. Juanita. Digamos que cuando me dicen, uy, tienes buena sazón, es porque sabe rico. Entonces yo siempre voy a eso y lo hablamos porque en mi casa somos muchas mujeres. Entonces ya se imaginarán las reuniones entre nosotras, somos varias, todas conocedoras de Cristo y solo 3 cristianas. Entonces, algunas siempre me marca o nos marcamos entre las cristianas y decimos que tengo que hablar con ella y decirle porque no soporto. Entonces yo siempre voy a eso, ¿no? La buena sazón hace que sea rico al paladar de cualquiera. Entonces yo creo que la gracia es lo que obviamente Dios nos dio, que es un don no merecido, es un regalo no merecido, y eso es lo que primero tenemos que enfocar cuando nos dirigimos a alguien. Lo segundo es sazonarla, o sea, tratar de que sea lo más rico para esa persona tener ese diálogo, para hablarle a la otra persona. Y sal, cuando Dios habla que somos sal, no sé si tenga que ver, ¿no? Pero creo que lo entiendo por ese lado, es porque la sal limpia. Entonces, al yo sazonar las palabras, decirlo de buen gusto para esa persona, tengo que llevarla a que limpie lo que está obstruyendo, lo que está ensuciando mi relación con esa persona. Entonces, al sazonar y que tenga sal, me parece que ese es lo que tenemos que enfocarnos mucho cuando vamos a decírselo algo que nos incomoda a otra persona o nos vamos a referir de un tema con otra persona. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, hablamos de la gracia, habíamos hablado antes de las palabras ociosas, las que son inútiles, las que no tienen sustancia, y ahora el Señor nos dice de qué manera debemos hablar, siempre con gracia, con la gracia del Evangelio que el Señor ya nos ha dado, ¿cierto? La gracia es esa bendición que el Señor nos ha dado, que nosotros de ninguna forma merecíamos, pero entonces ya somos receptoras, ya somos portadoras de esa gracia, y con esa gracia debemos hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que más tendría sustancia, si lo podemos decir así, en el hablar? Pues hablar el Evangelio, ¿cierto? Eso es algo que verdaderamente lleva mucho fruto, que sirve, que edifica, que es supremamente necesario para todo el mundo, ¿cierto? ¿Quién no lo necesita? ¿A quién no le hace falta? Entonces el Evangelio da vida, es necesario para todas las personas. Entonces, con esa gracia es con la que deberíamos estar hablando continuamente. Esa es la meta, ¿listo? No se pongan tristes y piensan, uy, no estoy pero lejos de algo semejante, eso está, pero la meta la pusieron alta, muy alta. Bueno, está alta, pero Dios sabe que podemos llegar, ¿cierto? Y Él mismo nos va a dar la manera, la sabiduría, el ánimo, las herramientas todas para que lo podamos lograr, ¿listo? Entonces, adelante, que sí es posible llegar a esa meta, aunque es muy alta,
Es una meta preciosa, es una meta que deberíamos anhelar, ¿cierto? Pensar, tengo que llegar allá, tengo que hacerlo, un día tras otro, ¿listo? Entonces, y sí, como decías, Juanita, que también habla de que sea sazonada con sal. ¿Qué pasa si usted no tiene cebolla, no hay ajos, no, nada con que adobar? Entonces puso la carne ahí a asar y así sin nada. No. Queda simple. Queda simple. Queda no sin gracia. Sin gracia, sí. Pero si le pone un poquito de sal, aunque no hubo cebolla, aunque no hubo ajitos, aunque no hubo nada, usted le pone salecita y bienvenida, ¿cierto? Salecita y mucho amor. Salecita y mucho amor, poquita salecita y mucho amor. Entonces ya no queda insípida, ¿cierto? Entonces eso es lo que debe pasar. Nuestras palabras no deben ser insípidas, es una cosa que no sirvió para nada, eso qué gusto tiene. Y también deben ser palabras que preservan de la corrupción. Entonces son palabras que animan a hacer lo bueno y también refrenan el pecado, que es lo que nos decía en el testimonio de la hermana María, o alguna de ustedes, cuando debemos hablar y decir, no, es que yo estoy haciendo el curso de pon guarda mi boca, ¿cierto? Entonces eso también anima a los otros a que, yo también tengo que guardar mi boca, no puedo entonces seguir promoviendo el chisme, o por lo menos cuando esta persona esté presente ya eso no se va a poder. Entonces, porque hace el efecto que hace la sal, que preserva de la corrupción. ¿Listo? Refrena el pecado. Y dice que para que sepa hablar con sabiduría a cada uno, a cada persona, entonces se requiere mucha sabiduría, se necesita muy buen entendimiento. ¿Qué le digo a esta persona que está pasando una aflicción? ¿Qué le digo a esta que está metida en un pecado? ¿Qué le digo a aquella que tiene un dolor? No, uno no puede coger como una plantilla para decirle a todo el mundo lo mismo, ¿cierto? Porque la necesidad de cada uno, de cada persona, es muy particular. Las situaciones son diferentes. La necesidad en el sentido general es el mismo, es la misma. La necesidad siempre va a ser Dios, su palabra, y eso para cada vida, pero debemos saber enfocar a cada uno de qué manera le estamos hablando. Para eso requiere mucha sabiduría. ¿Cómo voy a saber qué decirle a cada persona en un momento en particular? Saber palabras que sean de gracia, que estén sazonadas, que sirvan, que tengan sustancia, que sean buenas, que sean útiles. ¿Cómo lo voy a saber? Y por eso veíamos el versículo que aprendimos de Isaías 54. ¿Quién me dice Isaías 54? No lo busquen porque ya se está aprendido, todas ya no lo sabemos, entonces ¿quién lo quiere decir? Memorizadito, bonito. ¿Quién? Isaías 54. Isaías 54. Hermanita. Sí, hermana Elodia. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para oír como los sabios. Para que oiga como los sabios. Sí, señora, gracias. Muy bien. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Porque de nosotras mismas, de nuestro corazón malo, no va a salir esa sabiduría, no va a salir una palabra buena. Entonces necesito recurrir ¿a quién? Al Señor. Buscar su palabra. Una vez al mes. 2 veces al año. Siempre todos los días. Mañana tras mañana, ¿cierto? Eso implica cada día. De pronto usted dice, a mí me queda mucho más fácil hacer el devocional en la noche. No importa. Si lo hace a medianoche o al mediodía o por la mañana o por la tarde, no importa. Solamente es que usted cada día está prestando atención a la palabra. Usted está con un oído atento, obediente, ¿cierto? Dócil a lo que el Señor está hablando, y entonces cuando el oído está atento a la palabra de Dios, entonces de eso se va a llenar ¿qué? El corazón, ¿cierto? Y una vez que el corazón esté lleno de eso, ¿qué va a pasar? Que puede hablar palabras al cansado, ¿cierto? Al necesitado, al afligido, al que esté pasando la necesidad que sea, entonces van a salir palabras apropiadas para cada necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo eso, que nuestro oído está atento a la palabra de Dios un día tras otro, sin faltar, entonces vamos a llegar a la meta de ser mujeres
sabias, que saben hablar, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Entonces, Proverbios 31, 26, ¿qué es lo que dice? Ya también ese no lo sabemos, ese ya quedó aprendido. ¿Quién dice Proverbios 31, 26? ¿Quién lo quiere decir? Ese es de los que ya memorizamos. Marisol. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31, 26. Precioso, ¿cierto? Qué bueno sería ese momento en que digan, esa mujer habla con sabiduría, abre su boca y la ley de clemencia está en su lengua. Esa ley de clemencia es la ley del Señor, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces sabe hablar una cosa que es limpia, que es buena, que edifica, que da ánimo, no que daña, no que tritura, ¿cierto? No que calumnia, ¿no? Sino buenas palabras. Entonces esa es la meta a la cual queremos llegar. Y por eso queremos nuevamente estar trabajando en estos temas día tras día. ¿Listo? La llamo después de un... Entonces, por eso es necesario que sigamos trabajando en esto, en decirle todo el tiempo al Señor, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que el Señor nos ayude, pero ya sabemos que nosotras tenemos ciertas responsabilidades que hacer, entonces tampoco me puedo simplemente soltar y decir, bueno, pues Dios que lo haga, porque como yo no puedo controlar mi lengua por mí misma, entonces Dios que lo haga. Y yo no hago nada de mi parte, ¿cierto que no? Nosotras tenemos la necesidad de acudir al Señor para que Él sea obrando en nosotras. Nosotras tenemos que postrarnos ante Dios, humillarnos ante Él, ¿cierto? Clamar a Él por su ayuda y estar atentas a la palabra. Un día tras otro. Estar atentas a la palabra y de eso llenar nuestro corazón. Amén. Entonces ahora lo único que quiero que estén trabajando por favor esta semana es un cuadro en que ustedes hagan en su cuaderno, en una libreta o en una hoja que puedan manejar. Ese cuadro sí iba en el taller que les mandé de la primera lección de Pon guarda mi boca. Era como un horario, decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces vamos anotando qué pasó el lunes. ¿Qué palabras sabias estuve hablando? ¿A quién? ¿Cuál fue la necesidad? O cuáles fueron las palabras que no debí decir. Entonces incurrí en un chisme o traté mal a una persona o hice qué. Entonces nosotras tenemos que estar identificando nuestra manera de hablar en una forma específica, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo malo que sucedió? ¿Cómo lo voy a quitar? O si estoy haciendo algo bueno, entonces eso también me anima, ¿cierto? Para seguir adelante, ay, sí, ok, entonces hice esto y eso bueno que ya hice tengo que cultivarlo y permanecerlo día tras día, ¿amén? Entonces van a hacer un cuadro ahí cada una o si tienen el taller que les envié, ahí está el cuadrito dice de cada uno de los días y ahí para que en cada casilla anoten cuál fue esa manera de hablar el lunes, el martes, el miércoles, así hasta toda la semana. ¿Listo? Amén. Amén. Listo. Entonces, no vamos a dejar hoy un versículo nuevo de memorización porque todavía necesitamos seguir trillando sobre lo mismo. ¿Ok? Entonces, por favor, empiecen nuevamente a revisar sus versículos, Isaías 54 y Proverbios 31, 26. Revisen su tarjetica, si es que están haciendo tarjeta de memorización, revísela si quedó bien hecha. Si hay una palabra cambiada, si algo pasó, compárela con la Biblia y certifique que la tarjetica de memorización está bien hecha y que usted en verdad se está aprendiendo el versículo tal y como lo dice la Biblia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar nuevamente. Entonces para el lunes siguiente vamos a decir Isaías 54 y Proverbios 31, 26. ¿Listo? Entonces, bien leidito, bien correcto. Si hay que volver a hacer la tarjetica, la volvemos a hacer. Y es bueno tenerlas a la mano, a la vista. ¿Sí? Con eso las repasamos. La idea no es hacerlo el lunes, sino que empezar a hacerlo hoy y trabajarlo durante la semana. El lunes ya lo grabamos porque ese ya lo supimos y ya hemos repasado toda la semana. Entonces así es más fácil. El lunes simplemente lo grabo porque ya los grabo porque ya están listos, ¿cierto? Ya están memorizados, ya están revisados. Entonces vamos a trabajar en eso. Por favor, anímense a hacer el cuadrito, el horario y estar anotando ahí lo que sea pertinente para cada día según el Señor nos va mostrando
¿Cuáles fueron las palabras edificantes o cuáles fueron aquellas palabras que no debía haber usado para empezar a trabajar en eso? ¿Listo? Entonces, bueno, espero que estén animadas para seguir adelante con este tema, con el trabajo que el Señor nos ha puesto. Y yo sé que va a dar mucho fruto, no solamente en nuestra vida, sino en los que están a nuestro alrededor. Entonces, gracias, hermanas. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Eterno. Gracias que podamos presentarnos delante de ti, Señor, y porque sabemos que tú eres bueno, Señor, misericordioso, y también, Dios, eres un Dios de amor. Gracias porque nos recibes delante de tu trono, Señor. Podemos acudir a ti una y otra vez. Rogamos nuevamente, Señor, el perdón de nuestros pecados, la necedad de nuestro corazón. Sabemos, Dios, que no alcanzamos aún a llegar a la meta que tú quieres y lo que has establecido en tu palabra, Señor, pero anhelamos realmente llegar a hacerlo. Necesitamos que tú nos ayudes, Dios Todopoderoso, que pongas en cada una de nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad y que nos ayudes, Dios. Por favor, ser valientes y esforzadas cada día en oír tu voz, en poner por obra tu palabra, en guardar nuestra boca, Señor, con sabiduría delante de ti, sabiendo que cada palabra, Señor, tú la estás oyendo y que también, Dios, tú conoces la motivación de nuestro corazón en cada una de estas palabras que estamos hablando. Rogamos que tú nos ayudes a hablar apropiadamente, Señor, a hacer testimonio y ejemplo a los que están a nuestro alrededor, Señor, a motivar a otros también a honrarte y a bendecir tu nombre. Gracias, Dios, porque sabemos que en verdad tú has empezado a hacerlo en nuestra vida y que es algo muy importante, Dios, para nosotras. Gracias te damos, Señor, que podemos contar con la ayuda tuya, con todas las herramientas que pones a nuestra disposición, Señor. Y gracias porque tú demandas esto de nosotros para que seamos cada día más a tu imagen. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.